Hoy vamos a ver de momento lineal e impulso el ejercicio resuelto número 5. Impulso y fuerza media de un pelotazo de Messi. Una pelota de masa de 450 gramos se mueve de izquierda a derecha a 10 metros por segundo y es pateada por Messi, quien imprime una velocidad de 17,4 metros por segundo de derecha a izquierda a un ángulo de 27 grados. El tiempo de contacto de la pelota con el jugador es de 0,05 segundos. Calcular. A. ¿Cuál es el impulso que le da Messi a la pelota? B. ¿Cuál es la fuerza media de la patada de Messi? Bien, tenemos a Messi y encontramos que la pelota viene hacia Messi y sale pateada por Messi a 17,4 metros por segundo. Vamos a poner al eje X en el pie de Messi y bueno, como la pelota viene hacia Messi en el sentido contrario al eje X positivo, es menos 10 metros por segundo y sale despedida a 17,4 metros por segundo a un ángulo de 27 grados. Esta velocidad es una de las mejores patadas que ha tenido Messi, es un poco más de 100 km por hora. Y bueno, lo que vamos a hacer es anotar los datos. Tenemos que la velocidad inicial es de menos 10 metros por segundo, la velocidad 2 es de 17,4 metros por segundo, la masa de la pelota es 450 gramos, el intervalo de tiempo en que está en contacto la pelota con el pie de Messi es 0,05 segundos. Estos son los datos y la pregunta es ¿cuál es el impulso que le da Messi a la pelota y cuál es la fuerza media que hace Messi sobre la pelota? Bien, lo que vamos a hacer es plantear el teorema del impulso y el momento lineal que vimos en el video de teoría, que nos dice que el impulso es igual a la variación de momento lineal. Bien, fíjense que la tenemos en el eje X y vamos a tener que calcular también el impulso en el eje Y. Vamos a empezar por el eje X. Sabemos que el momento lineal es la masa del cuerpo por la velocidad y lo que vamos a hacer es reemplazar. Donde está la masa, ponemos la masa de la pelota que es 0,450 kilogramos. Donde está la velocidad 2 ponemos 17,4 metros por segundo. Donde está la masa ponemos de vuelta la masa de la pelota. Y donde está la velocidad 1 ponemos menos 10 metros por segundo. Esto nos queda que el impulso en el eje X es igual a 0,450 kilogramos por 17,4 metros por segundo por el coseno de 27 grados. Fíjense que este vector velocidad tiene un ángulo de 27 grados. Entonces hacemos la proyección del vector velocidad en el eje X y es la hipotenusa por el coseno de 27 grados nos da la velocidad en el eje X. Menos 10 metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el impulso en el eje X es de 11,5 kilogramos por metros por segundo. Ahora vamos a calcular el impulso en el eje Y y tenemos que el impulso en el eje Y es igual a la variación del momento lineal de la pelota. Entonces, donde está el momento lineal de la pelota, en el punto 2, tenemos que la masa de la pelota por la velocidad 2, que es 17,4 metros por segundo, pero la componente Y de la velocidad es el cateto opuesto, es 17,4 metros por segundo por el seno de 27 grados, y donde tenemos la velocidad 1 es 0 porque la pelota se venía moviendo solamente en el eje X, entonces nos queda que el impulso en el eje Y es igual a 0,450 kilogramos por 17,4 metros por segundo por el seno de 27 grados menos 0 metros por segundo. Hacemos esta cuenta y nos da que el impulso en el eje Y es de 3,6 kilogramos por metros por segundo. Fíjense que el impulso es positivo en ambos casos porque la pelota sale despedida hacia el eje X positivo y hacia el eje Y positivo. Está en el primer cuadrante de cómo pusimos los ejes coordenados. Bien, ahora lo que nos preguntan es ¿cuál es la fuerza media de la patada de Messi? Bien, en el mismo video vimos esta ecuación que nos dice que el impulso es igual a la fuerza neta que actúa sobre la pelota por el intervalo de tiempo. Acá lo que hacemos es despejar la fuerza neta, entonces pasamos al tiempo 2 menos el tiempo 1 que está multiplicando la fuerza a este lado de la igualdad dividiendo y nos queda que el impulso dividido el intervalo de tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre la pelota en el eje X. También como tenemos movimiento en el eje X y en el eje Y, lo hacemos por separado. Lo podríamos hacer juntos usando versores, pero se arman ecuaciones un poco más engorrosas. Bien, fíjense que nos queda
que la fuerza media es igual al impulso dividido el intervalo de tiempo. Esta sumatoria de fuerzas se reduce solamente a la fuerza que hace el pie de Messi. Entonces, donde está el impulso, en el eje X ponemos 11,5 kilogramos por metro por segundo. Donde está el intervalo de tiempo ponemos 0,05 segundos. Y nos queda que la fuerza media es 11,5 kilogramos por metro por segundo dividido 0,05 segundos. Y nos da que la fuerza media en el eje X es 230 newtons. Bien, ahora vamos a hacer la misma cuenta en el eje Y. Anotamos todos los datos que obtuvimos y tenemos que la fuerza media en el eje Y es igual al impulso en el eje Y dividido el intervalo de tiempo. Donde está el impulso en el eje Y ponemos 3,6 kilogramos por metro por segundo. Donde está el intervalo de tiempo ponemos 0,05 segundos y nos queda que la fuerza media en el eje Y es igual a 3,6 kilogramos por metros por segundo dividido 0,05 segundos. Hacemos esta cuenta y nos da que la fuerza media en el eje Y es de 72 newton. Bien, ahora lo que vamos a calcular, fíjense que la fuerza media es un vector y tenemos su componente en el eje X y tenemos su componente en el eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la magnitud del vector de la fuerza media, que lo hacemos usando el teorema de Pitágoras. Fíjense que esto es un triángulo rectángulo. Si este vector lo trasladamos a donde termina el vector de la fuerza en el eje X, nos queda un triángulo rectángulo y la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente elevado al cuadrado más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Bien, acá simplemente reemplazamos. Donde tenemos la componente X de la fuerza ponemos 230 newton. Donde tenemos la componente Y de la fuerza ponemos 72 newton. Y nos queda que la fuerza media es igual a la raíz cuadrada de 230 newton al cuadrado más 72 newton al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la magnitud de la fuerza media, es decir, el largo del vector, es de 241 newtons. Ahora lo que vamos a calcular cuál es este ángulo θ que forma la fuerza media con el eje X o con horizontal. Y sabemos que la tangente de θ es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Vamos a despejar al ángulo θ, vamos a aplicar inversa de tangente y nos queda que θ es igual al arco tangente de la componente Y de la fuerza dividido la componente X de la fuerza. De vuelta reemplazamos. Donde tenemos la componente Y de la fuerza ponemos los 72 newton. Donde tenemos la componente X de la fuerza ponemos 230 newton y nos queda que θ es igual al arco tangente de 72 newton dividido 230 newton. Hacemos esta cuenta y nos da que el ángulo θ es de 17,4 grados. Y ya tenemos la magnitud, que es la longitud del vector, y el ángulo que forma con la horizontal. Fíjense que hay una ligera diferencia entre el ángulo de la fuerza y el ángulo de la velocidad con que sale disparada la pelota. Bien, ahí el ejercicio quedó resuelto. Si te sirvió, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.